Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Naharwadi. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio número 3 de la serie titulada Liberación. Hoy vamos a estar analizando la liberación de la educación de Egipto. Abramos las escrituras en el libro de Jeremías capítulo 10, verso 2, el cual nos dice: no aprendas el camino de las naciones. Ruego a los padres que coloquen a sus hijos donde no sean hechizados por una falsa educación. Su única seguridad está en aprender de Yahshua. Todas las otras sabidurías son necedades. ¿Qué educación podía ofrecer Egipto? ¿Cómo fue preparada la sabiduría de Salomón comparando con la de Egipto? Primera de Reyes capítulo 4, versículo 30. Fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los del oriente y los egipcios. Hay una educación que es esencialmente mundanal. Su fin es dar éxito al mundo, satisfacer las ambiciones egoístas. Para conseguir esta educación, muchos estudiantes dedican tiempo, dinero y llenan sus mentes con conocimientos innecesarios. El mundo los tiene por sabios, pero ¿tienen a Yahshua en sus pensamientos? Según Salomón, en el libro de Proverbios capítulo 9, verso 10 nos habla acerca de la verdadera sabiduría y nos dice que adorar al Eterno es el principio de la sabiduría y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Proverbios 8, verso 13 nos dice que la devoción al Eterno es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 15, verso 33. La adoración del Eterno enseña sabiduría al hombre y la humildad precede a la honra. La formación del carácter es la gran obra de la vida y un conocimiento de Yahweh que es el fundamento de toda la educación verdadera. El conocimiento experimental de la verdadera piedad que se encuentra en la consagración y el servicio cotidiano garantiza la más elevada cultura del cuerpo, mente y alma. Esta consagración de todas nuestras facultades a Yahweh evita la exaltación propia, la impartición del poder divino de honrar a nuestra sincera búsqueda de la sabiduría, lo cual nos capacita para emprender nuestra más elevada facultad de tal manera que glorifiquemos a Yahweh y sean una bendición para nuestros hermanos. Moisés renunció a Egipto. Recordemos que él tuvo un entrenamiento y que él pertenecía a la civilización más avanzada de su tiempo. Hechos 7, verso 22 nos dice: Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y hecho. Moisés recibió de la escuela de Egipto la más elevada educación, tanto como civil y militar, dotado de grandes atractivos personales, de forma y estatura noble, de mente culta y porte principesco, y renombrado como jefe militar llegó a ser el orgullo de la nación. El rey de los egipcios era también el sacerdote de Moisés. Aunque se negaba a tener parte del culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Cuando fue enfrentado a elegir entre los hombres mundanos y servir a Yahweh, ¿qué fue lo que eligió Moisés? ¿Y por qué lo eligió? Hebreos 11, versículos 24 al 27. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y eligió antes de ser maltratado como el pueblo de Yahweh que gozar de los deleites temporales del pecado, y consideró que el vituperio de Yahweh es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Por la fe dejó a los egipcios, sin tener la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve al invisible. Ahora él tuvo que aprender de los aspectos negativos de la educación egipcia. Éxodo 3, verso 1. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, esto es en Arabia Saudita. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, como pastor de ovejas, apacentando el rebaño, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio, debió obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo, los vicios, lo atraían en 1000 formas distintas. El refinamiento, la sutileza y el misticismo de una religión falsa había impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en la sencillez del desierto. Muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender las lecciones que necesitaban. Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral, y Yahweh trabajó con él antes que tuviera condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. O sea, primero lo preparó. No fue la educación recibida en Egipto la que le permitió a Moisés triunfar sobre sus enemigos, sino una fe inquebrantable que perduraría, que no fracasó en las circunstancias más difíciles. El libro de Jeremías capítulo 10, verso 2, nos habla acerca del consejo y de cómo debemos de escuchar al educar a nuestros hijos.
Así dice Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las enseñanzas del cielo traigan temor, aunque las naciones les teman. Proverbios 19:27. Al apartarse de la palabra de Yahweh para alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, la mente llega a empequeñecerse y degradarse. No se pone en contacto con los profundos y amplios principios de la verdad eterna. La inteligencia se adapta a la comprensión de las cosas con las cuales se familiariza. Y al dedicarse a las cosas finitas, se habilita su poder, decrece y después de un tiempo llega a ser incapaz de ampliarse. Todo esto es una falta de educación. La obra de todo maestro debe tender a afirmar la mente de la juventud en las grandes verdades de la palabra inspirada. Esta es la educación esencial para la vida y para la vida venidera. Yahweh tiene un propósito para nosotros, así como lo tuvo para el antiguo Israel. En cambio, al igual que Israel, que deseamos nosotros. Deuteronomios 14:2. Porque eres pueblo consagrado al Eterno, tu Elohim. Te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que seas un pueblo de su propiedad. Primera de Samuel 8, verso 5. Y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no van por tu camino. Por tanto, constitúyenos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Recordemos que la disciplina y la educación que Yahweh había señalado a Israel tendían a diferenciarlos en todos los aspectos de la vida de los demás pueblos. No aceptó gustoso esa peculiaridad que debía haber considerado privilegio y bendición especial. Trató de cambiar la sencillez y el dominio propio, esenciales para un desarrollo más elevado, por la pompa y el sensualismo de las naciones paganas. Su ambición era ser como todas las naciones. Primera de Samuel 8, verso 5. Desecharon el plan de la educación de Yahweh y no reconocieron su autoridad. Juan 12, verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Yahweh. Mateo 6, verso 24. Ella preguntó a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. ¿No es un designio que aquellos cuyo servicio ha adquirido sean enseñados para servir a Mamón, para recibir la alabanza y la gloria humana o para ser servidores del mundo? No podemos consagrar una parte de nuestro corazón a Yahweh y otra al mundo. No somos hijos de Yahweh a menos que lo seamos enteramente. Necesitamos una nueva formación. Ahora, ¿por qué es necesario ser reeducados por Yahweh? Entre los israelitas, ¿por qué los padres necesitaban una reeducación después de salir de Egipto? ¿En qué nos diferenciamos nosotros de ellos? Jueces 17:6. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que quería y lo que le parecía bueno. Isaías 53, verso 6. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se devolvió por su propio camino, pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Yahweh y la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y una disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda la vida y eran ignorantes, incultos y degradados. Tenían poco conocimiento de Yahweh y escasa fe en él. Estaban confundidos por las enseñanzas falsas y corrompidos por su largo contacto con el paganismo. Los padres tendrían necesidad de paciencia y fortaleza moral para que el temor de Yahweh pueda desaparecer las costumbres del mundo. Ahora, ¿qué sucedió con los israelitas que no aceptaron la educación de Yahweh? ¿A qué pecado eran más propensos debido a la educación de Egipto? Primera de Corintios, capítulo 10, versos 5 y verso 6. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Yahweh y quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Yahweh no abandonó a su pueblo en su peregrinación por el desierto, sino que muchos de ellos abandonaron a Yahweh. La educación que habían recibido en Egipto los sometió a la tentación, a la idolatría y al libertinaje, y debido a que hicieron caso omiso a los mandamientos de Yahweh, casi todos los adultos que salieron de Egipto perecieron en el desierto, pero a sus hijos se les permitió entrar a la Canaán. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta al tratar de educar a nuestros hijos y a los jóvenes? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo, sino ama al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, hacer la voluntad de Yahweh permanece para siempre. El rabino Shaul, el apóstol Pablo,
Nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, y no te conformes a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. La gran lección que se les debe dar a los jóvenes es que como adoradores de Yahweh deben de apreciar los principios bíblicos y mantener al mundo como algo secundario. Yahweh quiere que todos sean instruidos acerca de cómo pueden realizar la obra de Yahweh y entrar en las puertas de la ciudad celestial. No debemos dejar que el mundo nos convierta, debemos esforzarnos en servir para convertir al mundo. Ahora nosotros debemos de seguir el plan de Yahweh que Él trazó para cada uno de nosotros, ya que Él nos mostró un plan original de educación y dio el ejemplo de Abraham. Y ese resultado de educación está escrito en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 18, verso 19. Porque yo lo elegí para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, que practiquen lo que es justo y recto para Yahweh. Envié sobre Abraham lo que habló acerca de él, en el plan divino de la educación adaptado a la condición del hombre después de la caída. Yahshua figura como representante del Padre, como un eslabón de unión entre Yahweh y el hombre. Él es el maestro de la humanidad y dispuso a los hombres y a las mujeres para que fueran representantes suyos. La familia era la escuela para los padres, eran los maestros, y la educación que tenían por el centro de la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Yahweh proveyó para la escuela así establecida las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter, pero los hombres que se aferraron a los principios de la vida de Yahweh moraban en los campos y cerros, porque la comunión con Yahweh es una parte esencial de la educación. ¿Por qué la comunión con Yahweh es una parte esencial de la educación? Job 22, verso 21. Reconcíliate con Yahweh, y tendrás paz, y te vendrá el bien. Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Yahweh, el ser finito con el infinito, el perfecto sobre el cuerpo y la mente y el alma, es superior a todos los cálculos. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método de Yahweh para desarrollar al hombre. Reconcíliate con Yahweh y tendrás paz, y te vendrá el bien. Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Yahweh, el ser finito con la del infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todos los cálculos. En esa comunión se halla la más elevada educación, y es de ahí donde nosotros tenemos que tomarlos y afirmarlos. Este es el método de Yahweh para desarrollar a los hombres. Querido hermano, querida hermana, luchemos para erradicar la educación de Egipto de nuestras vidas. Dentro del pueblo de la restauración hay mucha contaminación y hay mucha doctrina de Egipto, mucha doctrina babilónica, mucha doctrina rabínica de la cual tiene que ser quitada y alejada de las vidas para que Yahweh pueda hacer la obra. Necesitamos limpiar y erradicar todo lo que hemos aprendido de Egipto. Si te gustó esta enseñanza, por favor suscríbete al canal, dame un like para así poder hablar de este y de otros temas. Que Yahweh te dé shalom.